Bienvenidos a México al Día, donde la política se mezcla con el sarcasmo y la risa, es nuestra mejor defensa. Hoy traemos un momento que podría cambiar tu percepción sobre el poder en Estados Unidos. No es un nuevo episodio de Los Simpsons. Es algo mucho más inquietante. Así que, agárrate de tu asiento, porque cuando una congresista se atrevió a decir lo que nadie más se atrevía, Donald Trump no solo palideció, parecía que iba a desmayarse. Y no fue por el último Big Mac. Fue por las palabras de Jazmín Crockett. Imagina estar frente a alguien que ha moldeado la política estadounidense con escándalos y mentiras, y que tiene millones de seguidores dispuestos a todo. ¿Te atreverías a enfrentarlo? ¿O te quedarías en silencio, como lo hizo todo el Capitolio cuando esa frase salió al aire? La historia que vas a escuchar no es un simple discurso, es un terremoto político que dejó sin aliento incluso a los fanáticos más acérrimos de Trump. Cuando Jazmín Crockett subió al estrado, no lo hizo para figurar, lo hizo para desenmascarar. Y lo logró. Pero antes, si eres de los que buscan la verdad sin maquillaje, suscríbete y comenta. ¿Crees que Trump está perdiendo el control o que todo es parte de su estrategia? Tu opinión nos importa, y sí, leemos todos los comentarios. Volvamos al momento que congeló el Capitolio. Ni una palabra, ni un suspiro. Ni siquiera Trump se atrevía a romper el silencio. Parecía estar esperando el golpe porque sabía que venía. Crockett no fue diplomática ni usó eufemismos. Fue directa, como una bala, y lo acusó de ser uno de los grandes promotores del discurso de odio en Estados Unidos. Y luego soltó el dato que nadie quería escuchar. Cerca del 80% de los crímenes violentos en Estados Unidos han sido cometidos por supremacistas blancos. Pausa dramática. La sala se congeló. ¿Y tú? Si hubieras estado ahí, ¿te habrías atrevido a mirar a Trump a los ojos en ese momento? La reacción fue inmediata. Trump se puso de pie, gritó, intentó interrumpir, pero no lo logró, porque esta vez no había escapatoria. Las pruebas estaban ahí, las cámaras grababan, y Jazmín tenía todo calculado. Pero lo que convirtió esa escena en oro viral fue su comparación final. Una frase tan absurda que terminó siendo perfecta. Los problemas legales de Trump son como cartas Pokémon. Parece que intenta atraparlas todas. Silencio y luego risas. El público estalló, mientras Trump se quedó quieto, como si lo hubieran congelado, porque sabía que no era solo una broma, era un retrato doloroso de su vida actual. ¿Te imaginas lo que debe sentir alguien con tanto ego cuando lo comparan con una caricatura? Pero eso fue solo el principio. Crockett, como si tuviera un bisturí invisible, comenzó a desmembrar la imagen cuidadosamente construida de Trump, el empresario imbatible, el patriota, y lo hizo con una pregunta que aún hoy retumba en los pasillos del poder. ¿Cómo es posible que Estados Unidos haya tenido fricciones con Canadá, México y hasta Groenlandia, pero al mismo tiempo parezca profundamente enamorado de Vladimir Putin? Silencio. Pero esta vez no fue incómodo, fue revelador. Nadie quiso responder, ni los aliados de Trump, ni sus defensores más feroces, porque sabían que esa pregunta tenía veneno y la respuesta, si salía, podía destruir carreras. Mientras tanto, Internet ardía. Los clips de la intervención comenzaron a viralizarse a una velocidad que ni siquiera los estrategas de campaña podían prever. Millones de visualizaciones, miles de comentarios y una verdad incómoda saliendo a la luz. Trump, como era de esperar, reaccionó con rabia. En su red social lanzó un berrinche digital en mayúsculas, lleno de signos de exclamación, teorías de conspiración recicladas y ataques personales. Pero lo más escalofriante aún estaba por llegar, porque Jazmín no se detuvo ahí. Fue por el punto más doloroso. Lo acusó de mentir deliberadamente sobre la invasión rusa a Ucrania. ¿Para qué? Para no incomodar a su amigo Putin. Y luego soltó una frase tan simple como incómoda. ¿Podemos al menos estar de acuerdo en que Rusia invadió Ucrania? Nadie respondió, ni siquiera Trump. ¿Y tú estás dispuesto a aceptar esa verdad o prefieres mirar hacia otro lado? Ese momento fue devastador, porque por primera vez en mucho tiempo,
Alguien estaba rompiendo el relato, desmontando pieza por pieza la narrativa que Trump había construido durante años. La del hombre hecho a sí mismo, el que decía la verdad, el que luchaba por el pueblo. Crockett arrancó esa máscara con una precisión quirúrgica, revelando las deudas, los fraudes, las causas judiciales, pero sobre todo su incapacidad absoluta para aceptar críticas y enfrentar hechos. ¿Aún le crees? Porque lo que se vio ese día no fue solo un discurso, fue una intervención, una alerta pública, una advertencia a toda una nación. Y lo más potente no fue el contenido, fue el coraje de decirlo, de ponerse de pie frente al monstruo y señalarlo sin temblar. Jazmín no habló desde una tarima cómoda, no tenía un guión de campaña. Hablaba con el tono de quien sabe que algo muy serio está por venirse abajo y que nadie quiere reconocerlo. ¿Nunca has sentido que los que mandan viven en otro planeta, donde tus problemas no existen, donde los recortes, las crisis y las desigualdades son solo cifras? Ella sí lo ha sentido y lo ha vivido. Y lo ha dicho en voz alta. Señaló a las élites económicas, a los que se llenan los bolsillos mientras tú te preguntas si vas a llegar a fin de mes. Habló de las comunidades agrícolas destruidas, de los barrios olvidados, de la gente real que sufre mientras otros acumulan poder. Y lo dijo sin adornos, sin miedo. Por cierto, ¿sabías que Trump acumula más acusaciones judiciales que cualquier otro expresidente en la historia moderna de Estados Unidos y aún así hay quienes juran que es una víctima? Pero Jazmín no lo compra. No ve a un perseguido. Ve a alguien que ha usado su apellido, su fortuna y sus conexiones para esquivar la justicia una y otra vez. Y lo dijo en voz alta, frente a todos. Y eso fue lo que verdaderamente lo desestabilizó, porque hay verdades que son cuchillas que cortan y no se olvidan. ¿Y tú crees que Trump debería ser juzgado como cualquier otro ciudadano? ¿O piensas que todo esto es una jugada política? Escribe tu opinión abajo, porque en este canal no venimos a repetir lo que todos dicen, venimos a decir lo que otros callan. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación es incluso más intenso. Sí, lo que dijo Jazmín sobre la economía, la corrupción y las élites dejó a más de uno sin palabras. Pero lo que Jazmín Crockett denunció en el Congreso podría cambiarlo todo, porque lo que parecía solo un debate más sobre economía se convirtió en una acusación directa. Sin rodeos, sin filtros, frente a millones, dijo que los recortes fiscales promovidos por Donald Trump no fueron un milagro económico. Fueron, según sus palabras textuales, una trampa, una estafa construida para enriquecer a los más poderosos mientras el resto simplemente se hundía. ¿Y sabes qué es lo peor? Que eso era solo el principio, porque detrás de esa promesa dorada se esconde algo aún más turbio. Una deuda monstruosa que crece sin control. Hablamos de billones sumados en un solo mandato, una carga invisible que alguien tendrá que pagar. Y no serán los multimillonarios, serás tú, tu familia, tus hijos. Mientras esa deuda crece, hospitales rurales cierran sus puertas, ancianos pierden acceso a su atención médica, promesas de recuperación económica se evaporan como vapor en un espejo empañado. ¿Y tú te diste cuenta cuando ocurrió? Jazmín no está hablando desde una oficina con aire acondicionado. Ella lo ha vivido. Ha sentido el olor a humedad en pasillos judiciales donde la desesperanza es más densa que el aire, donde la justicia no es ciega, sino selectiva, donde los poderosos juegan y los demás solo observan. Por eso, cuando se planta frente a una cámara y dice que el sistema está al borde del colapso, no está exagerando, está advirtiendo. Y si piensas que esto es lo más fuerte, prepárate, porque Crockett ha prometido revelar en los próximos días documentos que, si son auténticos, podrían hacer tambalear los cimientos del Congreso. Hablamos de grabaciones, acuerdos, nombres. Uno de esos audios filtrados ya circula entre legisladores y es repugnante. Se escucha supuestamente a Donald Trump llamando a los soldados caídos perdedores. Sí, soldados que murieron en servicio. ¿Puedes imaginar el impacto de eso? ¿Qué pasaría si se confirma su autenticidad? Pero eso no es todo.
Fuentes cercanas a Jazmín aseguran que también posee contratos firmados durante el mandato de Trump con empresas cercanas a Vladimir Putin. Acuerdos secretos, ocultos en paraísos fiscales del Caribe, que según se rumorea, involucraban datos energéticos estratégicos a cambio de beneficios personales. Estamos hablando de corrupción o de traición. Y si eso no te revuelve el estómago, escúchala hablar del cambio climático, pero no como lo hacen los políticos tradicionales, con frases recicladas y promesas verdes. No, Jazmín lo dijo como es. Una amenaza real, una bomba de tiempo que ya está explotando. ¿Vas a esperar a que cierren tu hospital? ¿A perder tu seguro médico o tu jubilación antes de reaccionar? No fueron frases vacías. Fue una llamada directa, personal, dolorosa. Y mientras algunos siguen haciendo promesas bonitas, ella simplemente expone lo que nadie quiere oír. Que la justicia climática no es un lujo, es una emergencia, una cuestión de vida o muerte. Y lo dijo con una franqueza que incomoda, pero que no se puede ignorar. ¿Estás dispuesto a mirar esa verdad a los ojos? Porque ella sí. Y lo más impactante es cómo lo explica, sin tecnicismos, sin rodeos. Déjanos tu opinión en los comentarios.